Buenos días, mi nombre es Juan Camilo Silva, pertenezco a la licenciatura en Ciencias Sociales y el día de hoy vamos a hacer un análisis de los cuatro términos de exclusión, inclusión, segregación e integración. Eso se hace con un objetivo muy claro que es especificar qué significan esos cuatro conceptos. Esto, puesto que nosotros como docentes estamos alineados con el ODS 4, que nos habla de una educación inclusiva. Y nosotros, para poder hacer de nuestras aulas inclusivas, tenemos que conocer con claridad qué es eso de la inclusión y a su vez tenemos que conocer la antítesis, que es la exclusión, y cómo desde esa antítesis podemos partir hacia la segregación, a la integración y luego a la inclusión como un camino por el cual tenemos que transitar. Eh, ¿Qué significan? Eh, Acá tenemos que la inclusión, la exclusión, la segregación y la integración parecen unos sinónimos y otros antónimos, ¿correcto? Pero acá nos dice más claramente qué es cada uno de ellos. En exclusión tenemos dejar a alguien totalmente fuera de un grupo sin acceso a beneficios o derechos. Es decir, tú no perteneces acá, tú ni siquiera existes para nosotros. La segregación reconoce su existencia, pero les da como un espacio geográfico independiente, algo así como un gueto, es decir, tú perteneces acá, pero tú no te mezclas con nosotros. La integración, a su vez, un ejemplo claro es en los migrantes, en los cuales integra, como su palabra lo dice, al migrante, es decir, lo adopta, pero bajo sus propias condiciones y bajo sus propias normativas. Es decir, el diferente, en este caso el migrante, tiene que olvidar quién es y crear un nuevo ser que sea igual a como la sociedad quiere que sea. La inclusión, a diferencia, lo que busca es crear una especie de simbiosis entre la diferencia y la sociedad para que ninguno de los dos pierda su sentido primordial, sino en que entre los dos llegue a un estado de equilibrio en el cual eh, la persona diferente pueda participar plenamente con igualdad de condiciones y sin barreras, como lo decimos. Tenemos el referente epistemológico, es decir, cómo se construye el conocimiento. En exclusión tenemos que el conocimiento como privilegio de unos pocos. Y como ejemplo, colocamos saberes válidos solo desde la perspectiva occidental. Esto es jerarquizar conceptos, ¿no? Esto es dotar de una importancia suprema y absoluta a lo que pasó en Europa. Es decir, esto tiene que ver mucho con el referente curricular. En el colegio nosotros vemos la Edad Media desde el punto de vista europeo y sabemos lo que pasó en Europa, sabemos el Imperio Carolingio, sabemos lo de los cázaros, sabemos la caída de Constantinopla, sabemos acerca de la invasión musulmana de la península ibérica, pero no sabemos qué pasó en China, no sabemos qué pasó en Mongolia, no sabemos qué pasó en Extremo Oriente. Segregación, es decir, conocimientos separados y jerarquizados. Y es un currículum diferenciado para grupos considerados inferiores. Un claro ejemplo es el siglo XX en Estados Unidos, en la cual habían salones para negros, salones para blancos, con todo lo que eso implicaba, con los conocimientos independientes que eso implicaba. Tenemos la integración, donde nos habla que es un conocimiento único con adaptaciones. Y como ejemplo colocamos que es incluir contenidos de otras culturas como anexos. Volviendo al ejemplo primero, hablando de la exclusión, vemos la Edad Media, vemos Europa y como anexo, lejos, muy superficialmente, vemos qué pasaba con la dinastía Han en China o vemos qué pasaba con el imperio de Genghis Khan en Mongolia, pero sin la profundidad que lo ameritan temas tan importantes como ellos dos. Como inclusión tenemos epistemologías diversas y democratización del conocimiento. Y como ejemplo colocamos el diálogo de saberes de Boaventura de Sousa. Boaventura habla que como en la inclusión de saberes tenemos que colocar a los saberes en una balanza muy igualada, ¿no? No que un saber o que un conocimiento está arriba del otro, sino que los saberes y los conocimientos están en la igualdad de condiciones y se tienen que tratar como tal, donde se le da importancia obviamente a lo que dice el europeo, pero también se le da la importancia a lo que dice el asiático, también se le da importancia a lo que dice el indígena, porque cada uno tiene algo que aportar para hacer un conocimiento mucho más integral, mucho más holístico. Y cada uno tiene que aprender del otro.
Como referentes históricos culturales, tenemos ejemplos, ¿no?, históricos de la aplicación, digamos, de los cuatro términos. En exclusión tenemos imaginarios de no pertenencia, construcción del otro como amenaza. Digamos, algo que se vio muy latente acá en Colombia, sobre todo entre los 80 y 90, fue la exclusión política, donde se te exterminaba, porque ni siquiera se te marginaba, sino se te exterminaba por pensar diferente. Un ejemplo muy grande fue el exterminio de la Unión Patriótica. Otro ejemplo fue el asesinato de 4 candidatos presidenciales, donde se tenían que eliminar y excluir del mapa porque no pertenecían a, digamos, a los poderes hegemónicos de ese tiempo. La segregación nos habla de mitos de pureza y separación siempre iguales. Un ejemplo también, aparte de los que menciono ahí, es la colonización española en América, donde pues se hablaba de pureza de sangre, ¿no? De los de sangre azul, los españoles, y los de sangre sucia, los mestizos, donde habían espacios y lugares determinados y cargos determinados para unos y para otros. Como integración tenemos narrativas de asimilación y tolerancia. Ejemplo diferente de normalizarse. Aquí está relacionado con el ejemplo del inmigrante que mencioné antes, ¿no? Donde el inmigrante tiene que olvidar lo que es olvidar de dónde viene y adaptarse a la sociedad en la cual está ingresando. Como inclusión, tenemos la valoración de la diversidad como riqueza. Ahí es, digamos, las luchas que estamos viviendo, sobre todo en este siglo, por reconocimiento de derechos igualitarios para las mujeres, por derechos de reconocimientos a los afro, por derechos a los indígenas, ¿no? Entendiendo que todos somos diferentes y que podemos aportar desde nuestra diferencia. Como referente normativo, tenemos, digamos, los normas, tanto a nivel internacional como a nivel local, colombiano, que nos han ayudado o que nos están ayudando quizás a crear un sentimiento colectivo de inclusión, ¿no? Y que hay que entender que la inclusión, más allá de una palabra que gramaticalmente está emparentada con la integración, es diferente y tiene conceptos diferentes y por eso necesita leyes y decretos diferentes, ¿no? Por eso la ONU en el 2006 trató sobre los derechos de personas con discapacidad, considerándolas como iguales y que ellos tienen que tener derechos como las personas, digamos, normales en teoría, y por eso está lo de S4, que nos habla de una educación inclusiva de calidad en nuestra Agenda 2030, donde nosotros como docentes tenemos que garantizar pues ese tipo de educación. A nivel nacional pues tenemos nuestra constitución y las leyes del 94, del 2003 y el decreto del 2017, donde pues en teoría nos habla de normativas de la educación, ¿no? Donde la educación se establece no como un privilegio, sino como un derecho, aunque pues hoy esa línea es un poco difusa. Eh, Tenemos la inclusión de personas con discapacidad y tenemos la reglamentación de la inclusión educativa, donde nos, digamos, nos sientan normas sobre cómo debemos tratar la inclusión en nuestras instituciones. Como componente final tenemos que la inclusión es una lucha histórica, ¿no? Y todo es una evolución normativa. O sea, nosotros partimos desde la exclusión, donde crea leyes, o no, más bien, donde ni siquiera hay leyes que respeten al diferente, luego pasamos a la segregación, donde hay leyes separadas para unos y para otros, luego tenemos la integración, donde hay leyes de acceso, luego tenemos la inclusión, donde hay leyes de participación, por colocar un ejemplo. Digamos, antes, en la época de la colonia, los negros no tenían leyes para ellos porque ni siquiera existían. Luego existieron leyes separadas, como matrimonios entre ellos, cosas así, digamos, casi una constitución independiente para las personas de color. Luego teníamos leyes de acceso, donde, listo, el afro puede participar en política. Luego tenemos leyes de participación, donde no solamente se te da el beneficio de participar, sino te explica los mecanismos de participación, para que eso no se quede en un papel lindo en la constitución, sino para que eso se vuelva realidad. Tenemos el referente curricular que trata mucho con el referente epistemológico. Acá colocamos como ejemplo de exclusión curricular un currículum único y rígido. Digamos, acá explicamos las características que tienen los currículos basados en los conceptos, ¿no?
El currículo de exclusión es un currículum completamente cuadriculado, con contenidos completamente eurocéntricos, centrocéntricos, y donde es una evaluación estandarizada. Es decir, que los saberes son rígidos, siempre se va a aprender lo mismo, no importa otra perspectiva, y yo te evalúo de la misma manera que evalúa a todos los demás porque todos son iguales, ¿no? No se reconoce ninguna diferencia. En segregación curricular tenemos niveles por capacidades y currículum paralelo para especiales, es decir, con la creación de escuelas o espacios donde aprendan las personas con discapacidades, entendiéndolos como un grupo aparte, ¿no? Y creando guetos para ellos, donde ellos aprendan, diferente de la sociedad. Como integración curricular, tenemos ajustes razonables individuales, adaptaciones curriculares y el estudiante adaptar currículum. Esto es, digamos, un paso intermedio inevitable, ¿no? Para llegar a una inclusión escolar, donde mientras que la integración hace ajustes razonables individuales, la inclusión nos habla de derechos universales, ¿no? No que, digamos, el derecho de aprendizaje es para unos, de a poquito, sino tiene que ser para todos. El currículo no es estándar, no es rígido, sino es completamente multicultural y crítico, es decir, aborda perspectivas desde distintos ángulos. Y pues esto hace que el docente tenga que tener flexibilidad y personalización en la forma de enseñanza y que no puede hacer una evaluación estandarizada, sino como lo menciono, tiene que hacer una evaluación diferenciada. Eh, digamos, acá tengo un referente pedagógico donde explico enfoques, técnicas y prácticas de enseñanza. En exclusión pedagógica, como coloco como ejemplo la pedagogía bancaria, porque yo he evidenciado que eh, en colegios de clase alta, ¿no? Normalmente se tiene acceso a recursos completamente diferentes, a saberes diferentes y accesos culturales diferentes de los que tendría una persona de clase baja o media. Esto, lejos de buscar lo que quiere la educación, que es un igualador, lo que hace es un mecanismo de reproducción de la segregación. Bourdieu nos habla de eso, los mecanismos de segregación, donde la educación, lejos de ser ese oasis que plantea que todos somos iguales y que todos aprendemos lo mismo, hoy es un mecanismo de reproducción social, donde el rico, o perdón que me explique así, donde el niño, hijo de un poderoso, aprende lo que su medio económico le brinda y gracias a eso adquiere una perspectiva y una forma de ver el mundo completamente diferente a lo que lo haría el hijo de la señora que vende tintos en la esquina, ¿no? Y tiene una visión completamente del mundo. Y eso lo que hace es reproducir que como el niño rico aprende cosas completamente diferentes y una visión completamente diferente y tiene acceso a material cultural y social completamente diferente, obviamente su futuro va a ser completamente diferente al niño de abajo que tiene acceso a esa pequeña burbujita que le dan en su colegio público, ¿no? Entonces acá yo creo que mi llamada es crítica a que la educación tiene que ser inclusiva y no solamente atendiendo, digamos, listo, atendiendo al diferente, atendiendo al marginado, sino que más allá de eso tenemos que entender que como sociedad todos pertenecemos y que no podemos crear guetos, porque a la larga si nosotros adaptamos al afro, nosotros adaptamos al que es gitano, un ejemplo, o a los del campo, con nosotros, digamos, que somos los de ciudad, los citadinos, pero que tenemos un entorno socioeconómico muy irregular, pues vamos a crear un gueto entre nosotros y ellos. Y nosotros somos un gueto alejado de, digamos, de la clase dominante, que va a seguir perpetuándose gracias a la educación. Entonces, digamos, acá lo que tenemos que hacer es como no estandarizar la educación, pero sí que la educación sea un igualador y no un segregador. Acá pues tenemos un cuadro donde yo explico los 5 referentes desde los 4 referentes desde pues, 5 perspectivas, ¿no? Por citar un ejemplo, en la inclusión tenemos el diálogo de saberes que nos hablábamos de Sousa en el epistémico. En cuestión de segregación tenemos a nivel pedagógico métodos separados, que era lo que yo te decía de tratar discapacidades de manera particular, creando guetos educativos. En el tema normativo tenemos leyes de acceso, como ya bien lo expliqué. En el tema histórico tenemos la asimilación, donde le dice al diferente, listo, ven